nos vamos a meter con uno de los discursos más intensos, casi brutales de todo el Libro de Mormón. Sí. No es una charla para sentirse bien, es más bien un interrogatorio espiritual a quemarropa. Sí, es un texto que te acorrala, ¿no? Alma, el profeta que lo pronuncia, no deja el más mínimo espacio para la indiferencia o para esconderse en zonas grises. O te remueve o te remueve. El análisis de hoy se centra en el capítulo 5 de Alma, un sermón que le da a la gente de su propia iglesia, en Zarahemla. Ajá. Y la idea es entender a fondo por qué es tan confrontacional y qué nos revela sobre lo que significa una conversión de verdad. Claro. Para esto, nos basamos en un análisis detallado que desmenuza el capítulo y, bueno, la estrategia retórica de Alma. Así que la gran pregunta es, ¿cómo se puede usar un texto tan antiguo y tan directo como un espejo para mirarse por dentro hoy en día? Lo fascinante, y creo que es una jugada maestra, es cómo empieza. Sí. Alma no arranca con una lista de mandamientos ni con teología abstracta pesada. Arranca con la historia reciente, con la memoria viva de la gente. Les habla de la liberación de sus padres. Claro. Desde el primer momento, está estableciendo que la fe de la que va a hablar no es una teoría. No es un concepto, es una experiencia real y transformadora que ya ocurrió en sus propias familias. Claro, está anclando todo en un terreno que ellos no pueden negar. Les dice, miren, esto no me lo estoy inventando. Esto le pasó a sus padres. Exacto. Y hay un detalle en el análisis que tenemos que me parece crucial. La liberación interna, ese cambio en el corazón de la gente, sucedió antes de que fueran liberados físicamente. ¿Sí? ¿Eso es? La salvación les llegó por dentro, no por una rebelión armada ni por un rescate militar. Has dado en el clavo con la idea de la libertad interna. De hecho, el análisis sugiere que Alma usa esto casi como una trampa retórica. Ajá. Al establecer que la verdadera liberación es espiritual y no depende de las circunstancias, les quita cualquier excusa. El mensaje implícito es potentísimo. ¿Cuál sería? Si Dios pudo transformar a sus padres en medio de la peor adversidad imaginable, ¿qué excusa tienen ustedes, que viven en paz y prosperidad, para no experimentar esa misma transformación? Los deja sin escapatoria. Y una vez que ha puesto ese fundamento, que es ineludible, pasa a describir esa conversión de sus padres. Y aquí hay una frase que me parece increíblemente potente. A ver. El análisis la describe no como una simple emoción religiosa que va y viene, sino como un cambio estructural del ser. Un momento, cambio estructural del ser. Es fuerte, ¿no? No está hablando de sentirse un poco culpable y luego mejor. Suena casi como una reescritura del ADN espiritual de una persona. Es radical. Es que lo es. No se trata de cambiar un hábito, sino de cambiar la identidad. Claro. Es la diferencia abismal entre decir, estoy tratando de ser más paciente, y convertirse en una persona paciente. Entiendo. El análisis lo plantea no como un cambio de comportamiento que se fuerza desde afuera, sino como un cambio de naturaleza que resulta en un nuevo comportamiento. Como una consecuencia natural. Exacto. Es como reprogramar el sistema operativo del alma, no solo desinstalar una aplicación que no te gusta. Por eso detalla sus componentes. Habla de un cambio de corazón, que es cambiar los deseos de raíz. Las motivaciones. Las motivaciones, sí. Habla de una iluminación espiritual, como si de repente se prendiera una luz por dentro y vieran todo de otra manera. Y de liberarse del orgullo y la culpa. Es un borrón y cuenta nueva a nivel de identidad. Ok, si esa transformación radical es la barra con la que se mide todo, es lógico que lo siguiente que haga Alma sea, bueno, empezar a medir. Claro. Y ahí es cuando la cosa se pone realmente incómoda para su audiencia. Es como si Alma estuviera actuando de fiscal. Sí, totalmente. Primero establece el precedente, la transformación de sus padres, la prueba A. Y una vez que el jurado, la gente de Zarahemla, ha visto lo que es posible, se da la vuelta y los empieza a interrogar directamente a ellos. Es una jugada retórica brillante y muy arriesgada. Cambia de narrador a examinador en un instante. Y las preguntas no son para nada amables. No, están diseñadas para perforar cualquier capa de autoengaño. La primera es una bomba. Habéis nacido espiritualmente de Dios. Fíjate que no pregunta si creen en Dios o si van a la iglesia. No, va al núcleo.
Pregunta si han pasado por esa reescritura del ADN espiritual de la que hablábamos. Y justo después lanza una que es aún más enigmática. ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? Uf, esa. Al principio suena extraño, un cambio físico. Pero el análisis que tenemos plantea que esto no es solo una metáfora. No lo es. Es una afirmación teológica muy profunda. La idea es que el carácter de una persona puede llegar a alinearse tanto con el carácter divino que se vuelve evidente, casi visible para los demás. ¿Sí? Y lo interesante es cómo el texto lo aterriza en algo observable, tu carácter. Claro. No se trata de una aura mística o de que te brille la cara. Se trata de que tus acciones, tus reacciones, tu forma de hablar, empiezan a reflejar un patrón divino de manera tan consistente que se convierte en tu rasgo definitorio, en tu rostro público. Ya. Y las preguntas siguen, una tras otra, sin dar respiro. ¿Sentís ahora este gran cambio en vuestros corazones? Ese ahora es una daga. Totalmente. Contrasta la experiencia pasada, quizás de hace años, con el estado actual. Les obliga a pensar si esa llama sigue viva o si solo queda el recuerdo. Exacto. Después de una serie de preguntas tan brutales, me sorprende que la gente no se haya levantado y se haya ido. ¿Tú crees que una estrategia tan confrontacional funcionaría hoy o la gente simplemente se desconectaría? Es una gran pregunta. Hoy en día quizás lo llamaríamos tóxico o no sé, demasiado directo. Sí. Pero estas preguntas me recuerdan a cuando usas una de esas apps de salud que te preguntan ¿cómo te sientes hoy del 1 al 10? Claro. Pero las preguntas de Alma son de otro nivel. No es cómo te sientes, es si tu vida terminara en 30 segundos, ¿estarías en paz con quién eres? Durísimo. Y remata con la pregunta definitiva. Si murieran en este preciso momento, ¿podrían mirar a Dios con una conciencia limpia, sintiéndose puros? La crudeza es brutal, porque los obliga a comparar su vida cómoda y probablemente complaciente. Y complaciente, claro, con ese ideal vibrante de sus antepasados. Es un contraste devastador. ¿De acuerdo? Si esas son las preguntas, ¿cuál es el diagnóstico que sale de todo esto? Porque imagino que la respuesta implícita a esas preguntas, para muchos en la audiencia, no era positiva. Exacto. Después del interrogatorio viene el diagnóstico, y es severo. El análisis señala un patrón que hemos visto 1000 veces en la historia. La prosperidad había llevado a la corrupción espiritual. La comodidad los había vuelto ciegos. Alma advierte que la justicia de Dios es ineludible. Hay una lógica espiritual que no se puede romper. O sea, no puedes vivir de una manera y esperar resultados que corresponden a otra, al menos no sin un arrepentimiento real. Y es aquí donde apunta directamente a la élite. Se va contra los ricos orgullosos. Y la crítica es súper específica. No es un ataque vago a la riqueza. Para nada. El análisis detalla que critica ese lujo que es solo para aparentar. La opulencia ostentosa. Ajá. Critica el desprecio hacia los pobres, la indiferencia ante el que sufre, denuncia el abuso de poder y, quizás lo más grave, la arrogancia de creer que no necesitan arrepentirse. Sí. Esa idea de que el estatus o el dinero te ponen por encima de la ley divina. Y aquí el análisis aclara un punto vital. El problema no es la riqueza en sí, sino lo que la riqueza sin humildad puede hacerle al corazón humano. Claro. El texto no condena tener recursos, condena la actitud de orgullo, de autosuficiencia y de desdén que a menudo la acompaña. Alma está atacando la enfermedad de la complacencia. Les está diciendo en esencia, todo ese oro y esa ropa elegante no les van a servir de nada en el día del juicio. Dios no mira su cuenta bancaria, mira su corazón. Entonces, después de este diagnóstico tan duro, ¿qué les queda? ¿A dónde van desde aquí? Porque el sermón podría terminar ahí, con una condena y ya está. Pero no lo hace. Y eso es lo interesante del clímax. El discurso culmina con una elección, una división fundamental. Ajá. Aquí se acaba la comodidad de la indefinición. El análisis lo describe como una doctrina binaria. Y suena duro, pero es muy claro. O escuchas la voz del buen pastor, que representa la guía divina, la humildad. El arrepentimiento, sí. O sigues otra voz, la del mundo, la del orgullo, la del ego. No hay un tercer camino. O sea que no basta con decir soy de la iglesia o mis padres fueron buenos. No. La afiliación cultural o el linaje no sirven de nada. Absolutamente nada.
Alma deja clarísimo que los justos y los impíos se definen por su conducta real, por sus acciones y las intenciones de su corazón. Entiendo. La neutralidad, según este discurso, es una ilusión. O se está en un camino de obediencia activa, de cambio constante, o se está en uno de rebelión, aunque sea una rebelión pasiva, hecha de complacencia y de mirar para otro lado. Y es fascinante cómo termina. Después de un interrogatorio tan severo y una advertencia tan directa, uno esperaría un portazo final, ¿no? Una condena. Sí, sería lo lógico. Pero el tono cambia. El capítulo no cierra con un juicio, sino con una invitación muy, muy urgente. Sí, es un final que combina la severidad con una ventana de esperanza. Las últimas palabras son un llamado a la acción. Venid y reuníos. No demoréis el día de vuestro arrepentimiento. Preparaos. Es una advertencia, pero... Es una advertencia sin duda, pero está envuelta en una última oportunidad. El tono es de urgencia absoluta. Es como si un médico le dijera a un paciente: tienes una enfermedad muy grave, estas son las consecuencias si no actúas, pero aquí está la cura. Tómala ahora porque el tiempo se acaba. Claro. No es un mensaje suave ni reconfortante, es un llamado a despertar antes de que sea demasiado tarde. Haciendo un balance de todo lo que hemos explorado, queda claro que la conversión que describe Alma no tiene nada que ver con un ritual vacío o con pertenecer a un club. Para nada. Es una transformación interna, profunda y visible. Y su método para provocarla es usar estas preguntas directas como un bisturí para acortar la complacencia que había nacido de la prosperidad. Y la conclusión clave, me parece, es que el juicio final, según este texto, se basa en la verdad interna de una persona. Se basa en su carácter real, no en las apariencias, las excusas o el autoengaño. Ya. La línea que divide el bien del mal, a los justos de los impíos, se traza según las acciones concretas y las intenciones más profundas del corazón. Al final del día, no hay dónde esconderse de uno mismo. Hay una frase que se me quedó grabada de toda nuestra conversación, la de «habéis recibido su imagen en vuestros rostros». Sí, el análisis la presenta como una declaración sobre la identidad espiritual. Y eso nos deja con una pregunta para darle vueltas. Más allá del contexto de este texto, ¿qué significaría que las convicciones más profundas de una persona se reflejaran tan claramente en su carácter y acciones que se volvieran, en esencia, visibles para los demás? ¿Cómo cambia la forma en que uno interactúa con el mundo cuando la identidad interna se manifiesta externamente de una manera tan innegable?